Las ciudades. Mañana tenemos examen de ciencias sociales sobre las ciudades, y esto es lo que entra. En resumen, las ciudades, los espacios urbano y rural, la red urbana mundial, los grandes espacios urbanos y la urbanización. Vamos a ver el espacio urbano y rural. Los espacios urbanos son las zonas de ciudad y los espacios rurales son las zonas de pueblo. Las principales diferencias y lo que hay que saber de cada uno están en esta tabla. Lo primero, los espacios urbanos tienen una densidad de población mucho más alta que los espacios rurales. Esto porque en las ciudades la población se concentra en zonas muy pequeñas y en las zonas rurales está muy esparcida. Lo segundo, se usan mucho los suelos artificiales en el espacio urbano. En el espacio rural la mayoría de suelos son tierras, suelos naturales. Los espacios urbanos tienen redes de carreteras muy densas, muy largas y edificios muy altos, mientras que en las zonas rurales al contrario, hay pocas carreteras, los edificios son pocos y son bastante más bajos. Las ciudades concentran muchísima actividad económica, sobre todo el sector terciario, ¿sabes? Los servicios, hoteles, restaurantes, ese tipo de cosas. Mientras que la actividad económica de las zonas rurales, que es más pequeña, es sobre todo el sector primario, ¿no? Producir leche, extraer recursos, ese tipo de cosas. Ahora veamos los grandes espacios urbanos. Los grandes espacios urbanos se dividen en tres tipos. Lo primero son las áreas metropolitanas. Son zonas urbanas compuestas por una ciudad central, una ciudad grande, y varios núcleos, varios pueblos que rodean a la gran ciudad, formando una sola megaciudad funcional. La ciudad central normalmente está muy bien comunicada con las otras zonas del área metropolitana. El segundo tipo de gran espacio urbano son las conurbaciones, que si un área metropolitana es el conjunto de una ciudad grande y otras ciudades pequeñas, una conurbación es el conjunto de áreas metropolitanas, formando un área urbana enorme. Crecen tanto que se juntan físicamente, son los tipos de zonas en las que cruzas una calle y ya no estás en un pueblo y estás en otro, ese tipo de cosas. Crecen mucho hasta que se juntan físicamente, alineándose. Y luego están las megápolis, que son ya lo más grande, que son conjuntos de conurbaciones, conjuntos de ciudades. La diferencia es que mientras las conurbaciones juntan las áreas metropolitanas físicamente, están una al lado de la otra, las megápolis juntan las conurbaciones con separación. En vez de juntarlas directamente, las juntan con pueblos de por medio, por lo que hay más espacio entre una conurbación a otra que forman la megápolis. Ahora que hemos visto los tipos de espacios urbanos, tipos de ciudades, vamos a ver las ciudades como tal, como centro económico. Las ciudades solo las vamos a ver como centros económicos. Y es que las ciudades crean lo que se conoce como una economía de aglomeración. Una economía de aglomeración es cuando las empresas, la economía de la ciudad va atrayendo más factores económicos. Se van juntando empresas que atraen otras empresas, que atraen a gente que se viene a la ciudad. La ciudad va atrayendo gente que atrae a más gente y esto crea un crecimiento económico en la ciudad. Esto es la economía de aglomeración, porque se aglomera todo, se concentra y se crea crecimiento económico en la ciudad. Los motivos que atraen a la población para mudarse a estos centros económicos, a estas ciudades, son los siguientes. En las ciudades hay más oportunidades de empleo, ya que están ahí todas las empresas. Las ciudades generalmente tienen más servicios, y esto es parte de la economía de aglomeración, ya que como hay más gente, hay más servicios, más restaurantes, más hoteles, más bares, y esto tiene una mayor oferta cultural y gastronómica, ya que las ciudades, como juntan a gente de pueblos de diferentes sitios, hay mayor oferta de cultura, de comida, etc. Las infraestructuras son mayores, ya que las ciudades al crecer más y de forma exponencial se ven obligadas a crecer y a mejorar su infraestructura. Y es donde se concentra la innovación y la modernidad, que esto es obvio, la innovación, la tecnología y todo eso se concentra en las ciudades, no en los puebluchos. Ahora vamos a ver el proceso de urbanización. Como el nombre indica, el proceso de urbanización es, por decirlo de una forma, cuando la población de un país se vuelve urbana. Es cuando la gente abandona el pueblo en masa para venirse a la ciudad. Esto entró en auge sobre todo con la revolución industrial, que fue un periodo que aparecieron las fábricas, las máquinas, todo eso estaba concentrado en las ciudades, donde ahora se estaba concentrando el crecimiento económico. Y esto trajo a la gente a venirse a la ciudad en masa y abandonar los pueblos. España, como tal, empezó a urbanizarse en el siglo XIX, allá por el 1800. Entre esa época y el 1960,
lo hacía de forma muy lenta y concentrándose en pocas ciudades, pero como tal se estaba urbanizando. Entre 1960 y 1980, las ciudades españolas empezaron a modernizarse muy rápido y la urbanización se volvió masiva. Ciudades como Madrid, como Bilbao, etc. La gente empezó a irse en masa a esas ciudades. A partir de los 80, esto ya empezó a aligerarse un poco. La gente ya no abandonaba tanto el pueblo, o lo que hacía era no irse ya a la ciudad como tal, sino crear pueblos alrededor de la ciudad, creando precisamente zonas metropolitanas. Y por último, la red urbana mundial. La red urbana mundial es la red, por decirlo así, que conecta a todas las ciudades del mundo. Ciudades que conectan con otras ciudades, que conectan este pueblo con no sé dónde, con la capital, etc. Es una red de conexiones que conecta todas las ciudades y todos los pueblos de forma mundial, como el nombre indica. Los puntos más importantes de esta red urbana mundial son las ciudades globales, como por ejemplo Madrid, que es donde se toman todas las decisiones. Están las sedes de las empresas más grandes, las sedes políticas, etc. Esto, claro, crea economías de aglomeración masivas, porque si una economía de aglomeración es atraer a la economía exterior con los bienes, empresas, economías que hay dentro, claro, si es una ciudad donde se concentran todos los puntos de decisión y las más importantes, la atracción es masiva, se crean economías muy fuertes. Además de que están conectadas con todas partes. Por ejemplo, Madrid está conectada con toda España, porque es la ciudad global del país. Por poner otros ejemplos, aparte de Madrid, pues las ciudades que todos conocemos, las más importantes, Nueva York, Tokio, Londres, Hong Kong, etc. Con esto ya habríamos terminado el tema como tal, pero queda una cosa más por ver, que es el mapa de las capitales europeas, que hay que sabérselas de memoria. El mapa no hay nada que explicar, es memorizarse todas, la de España Madrid, la de Portugal Lisboa, la de Francia París, la de Italia Roma, la de Reino Unido Londres, la de Irlanda Dublín, la de Noruega Oslo, la de Ucrania Kiev, así hay que aprendérselas todas. En el examen van a entrar muchas de las capitales. Así que buena suerte con el examen y con las capitales.